vamos a estudiarlo del 1 al versículo 15. Primera de Corintios 3:1 al versículo 15. Ahora, es interesante, hermanos, cuando hay dos cartas en la Biblia, como es la de Corintios, la primera de Corintios, la segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, se complementan de una manera increíble. Y en este caso nosotros vamos a complementar este capítulo 3 con segunda de Corintios capítulo 5. Por eso vamos a leer primero esto y después vamos a trasladarnos mucho al capítulo 5 de segunda de Corintios. Bien, vamos a ponernos de pie. Lo vamos a leer alternadamente del 1 al 15. Yo les voy a ayudar con sus versículos. Bien, 1 Corintios 3:1 al versículo 15. Versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, como colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bien. Ahora, síganme por favor en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vamos a orar, Padre, en esta tarde que se ha reunido un puñado de sus hijos delante del trono de su gracia. Le pedimos, Señor, que sea su Espíritu Santo, dándonos el entendimiento, dándonos el estudio, utilizando esta carne, Señor, que para nada sirve y que solamente, Señor, si tuviera algún valor es por causa de nuestro Señor Jesús. Padre, yo le ruego y le pido en esta tarde
que sea su Espíritu Santo mostrando todo su poder y gloria, toda su sabiduría, Señor, para que su pueblo se nutra y se nutra en abundancia. Padre, yo le doy las gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a sentarnos, hermanos. Dijimos, hermanos, y ya lo hemos visto muchas veces, que hay tres tipos de cristianos, o tres tipos de congregantes, más bien correctamente dicho. Los que están allí, pero que no han creído nunca, que están quizás por compromiso, quizás esperando que la misericordia del Señor se pose sobre ellos y sean salvos, pero no han creído todavía o no van a creer nunca. Otros son los que han creído pero que son cristianos débiles en la fe, o simplemente cristianos que no tienen madurez. Y los menos en todas las congregaciones, en todas, son los cristianos maduros. Aquellos que están plenamente convencidos, que han sufrido ya el nuevo nacimiento de una manera visible, no solamente a Dios, sino también a la iglesia y por supuesto aún a los del mundo. Pero esta carta a los Corintios, y casi toda la Biblia, hermanos, es leída y entendida o dirigida a aquellos cristianos que están en un proceso de madurez. Y por eso Pablo aquí en 1 Corintios le dice a la iglesia de Corinto que no están, ¿verdad?, que no están maduros, es decir, son cristianos carnales. Cristianos que ya son salvos, pero que todavía son llevados por la carnalidad, es decir, por las emociones de su carne, por las emociones de su alma. Y dice aquí en la 1 Corintios capítulo 3, 1 en adelante, habla acerca de una amonestación para esta iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos salvos, pues, son cristianos carnales. La mayoría. De cada 100 de cristianos salvos, solamente quizás 2 o 3 son maduros. Entonces, vamos a predicar para los inmaduros. Y espero que haya cambio. Ahora, en esta iglesia, afortunadamente, el 99.9 es maduro. Dirán, yo sé que sí, mis hermanos, pero nos tenemos que dar, ¿verdad? Nos tenemos que dar un guayabazo de vez en cuando. Bien, pero si es así, que es por la gracia del Señor, ¿verdad? Bien, dice el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo dice, Pablo les habla a carnales, es decir, cristianos y maduros. La iglesia de Corinto tenía por eso grandes problemas. Tenía inclusive adulterios, muchos pecados. ¿Y era una iglesia santa? Sí, era una iglesia santa. Ya lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Decía ahí Pablo que ahí se habían manifestado todos los dones espirituales, se había manifestado el poder de Dios, se había manifestado la presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero sin embargo, la iglesia de Corinto tiene muchos problemas.
Y hermanos, la mayoría de las iglesias hoy en día, después de 2000 años, es curioso, se parece tanto a Corinto, que es increíble, en todos los aspectos, desde falsas doctrinas hasta los pleitos personales, porque ahí hasta pleitos personales se perciben aquí en la carta a los Corintios, y problemas grandes y graves, pero que finalmente son necesarios predicar y enseñar porque las iglesias están así, y Pablo, el Señor y el Espíritu Santo le permitió a él no solamente detectar el problema, sino su origen, pero también su solución. Si algún cristiano detecta un problema, primero tiene que profundizar, orar, ¿verdad? Orar al Señor para que le indique cuál es el origen de ese problema, y si va a querer, ¿verdad?, a hablar con el pastor, con los dirigentes de la iglesia, lo que tiene que hacer es también dar la posible solución a ese problema. Porque hoy en día los cristianos son muy buenos para detectar los problemas, aún sin que existan, pero rara vez dan una acertada solución, o ni siquiera tienen la intención de dar una buena solución, solamente quieren juzgar. Bien, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, es decir, Pablo dice que habla a carnales, no pudo hablar a espirituales. ¿Cuáles son los espirituales? Son aquellos cristianos que, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, se comportan y dan soluciones y aprenden y comprenden la palabra de Dios y la ponen por obra. Un cristiano se va a ver que es maduro cuando pone por obra lo que aprende en la Biblia, lo que aprende en las predicaciones, lo que aprende en los estudios. Ahí se ve la madurez de un cristiano. Y Pablo dice: yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Qué es un niño? Primero, fíjense bien, dice, no les puedo hablar a espirituales, sino a como niños. ¿Cómo es un niño? Caprichoso. ¿Cómo es más? Sin entender. Sin compromiso. Sin entender, sin entendimiento, sin compromiso, sin trabajo. Así es un niño. ¿Por qué? Pues es un niño. O sea, si pusiéramos a trabajar a un niño, ¿verdad?, pues el niño no sabría cómo trabajar. Lo más seguro es que batiría o tiraría la pintura, tiraría el pegamento. A la hora de estar clavando, pues se lastimaría, ¿verdad? Y además, caprichosos. Los niños son caprichosos. Si son mal educados, que era el problema de Corinto, ¿verdad? Eran cristianos mal educados, por eso tenían problemas. Si fueran educados, aunque fueran niños, pues no tendrían problemas, ¿verdad? Entonces eran caprichosos, eran sin entendimiento, sin compromiso y por lo tanto sin trabajo. Así están las iglesias hoy en día. ¿Cuántos trabajan?
yo diría que ni el 5% de las iglesias tienen, ¿ya?, trabajando a sus obreros. Dice que la mies es mucha, pero pocos los obreros. Y nuestro Señor Jesús no solamente se refería a la cantidad de cristianos que iba a haber, ¿verdad?, sino a la cantidad de cristianos que verdaderamente comprenden que tenemos que trabajar para la iglesia. En la iglesia de Corinto no había trabajo. Había mucho capricho, había poco entendimiento y sobre todo no se trabajaba. Bien, dice, de modo que no puede hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Les di, Pablo, fíjense, si a un niño le damos carnitas, si a un niño le damos camarones, estoy hablando de un niño de pecho, ¿verdad? No estoy hablando de 2, 3 años o 5 años, estoy hablando de bebés. Por eso dice aquí, ¿verdad? En realidad está refiriéndose a bebés, no a niños, porque un niño de 6, 7 años pues ya puede comer lo que sea, ¿no? No, aquí está hablando de bebés y dice, les tengo que dar leche. Y hermanos, en verdad, casi todas las iglesias, estoy hablando a nivel mundial, no estoy hablando a nivel local, no estoy hablando de Naucalpan, no estoy hablando solamente de México, estoy hablando de Chile, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Alemania, de Rusia, de España, en cualquier lugar donde se proclame el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las iglesias están recibiendo leche. ¿Por qué? Porque los pastores y los predicadores, y he oído a algunos de ellos, no, dicen, es que los cristianos no estudian, es que los cristianos no leen, es que los cristianos no se esfuerzan. Y en muchos casos tienen razón, pero nuestra obligación es enseñar y olvidarnos que es nuestra obra, sino tenemos que entender que es la obra de Dios, es la obra de Cristo, es la iglesia del Señor Jesucristo, y que es el poder del Espíritu Santo el que va a dar finalmente, ¿verdad?, va a dar finalmente el resultado. No somos nosotros. Nuestra obligación es predicar de una manera variada, que pueda ir dirigida a bebés también espirituales, a adolescentes espirituales, pero también a gente madura espiritualmente. Y que finalmente el Señor es el que va a amalgamar esa sabiduría de modo que el pueblo de Dios pueda crecer poco a poco, pero con lechita no van a crecer. Y andamos buscando, ¿verdad? Luego los cristianos andan buscando que les prediquen cosas sensacionalistas. Y está bueno que los cristianos prediquemos eso, pero ese no es el verdadero fin de Dios. El fin de Dios no es que se emocione su pueblo, sino que su pueblo se edifique. Y si hay inmadurez, no solamente es causa o problema del congregante, también es causa y problema del pastor y predicador. Todos estamos entonces en pañales. Mi iglesia no va a crecer si yo no crezco espiritualmente. Mis hermanos no van a madurar si yo no maduro primero como predicador.
Ahí está el problema. Bien, dice Pablo, les di a beber leche y no algo, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fíjense bien, dice, no capaces, es decir, eran incapaces. ¿Incapaces de qué? De comer esto. Cuando un pastor está maduro, verdaderamente, lo que hace es primero comer él, porque el primero que se sirve, aunque no fuera así, aunque no quisiéramos, el primero que se sirve el primer plato del alimento es el pastor. Porque el alimento es de Dios, no es de nosotros. Nosotros lo preparamos, pero todos los ingredientes los da Dios. De modo que si yo soy el primero que me lo como, pues imagínense. Ahora, Pablo, hermanos, estaba maduro, sí, estaba maduro, pero tuvo errores. Más adelante él reconoce que él hizo muy mal al abandonar a la iglesia de Corinto tan solo con 18 meses de trabajo. Una iglesia no se edifica con 18 meses de trabajo. Ahí fue la falla de Pablo, pero ya hemos dicho por qué razón tuvo Dios en permitir esto del gran Pablo, de nuestro hermano Pablo, para que pudiera escribirse esta carta. Esta carta que es tan fundamental para la vida de las iglesias, que si no hubiera primera y segunda de Corintios, pues la verdad es que no sabríamos cómo resolver muchos de los problemas que se presentan hoy en día. Entonces, todo dentro del plan de Dios. Dice además la promesa: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pablo tuvo que reconocer más adelante que se equivocó con Corintios, pero no solamente fue problema de Pablo, también fue problema de los que le siguieron, de los predicadores, de los pastores de Corinto. También fue problema de la iglesia, porque la iglesia tiene que estudiar, hermanos. ¿De qué sirve? Y yo he oído a muchos predicadores que dicen: es que yo me mato 6, 7, 8 horas para hacer una predicación o dar un estudio. Y cuando llego, pues está ni la mitad de la iglesia. A veces, y es una mala costumbre en las iglesias cristianas, en todas. En la hora del estudio, que es casi siempre la primera, está la mitad de la iglesia, y a veces menos. Son cristianos de segunda hora, o de segunda, ¿no? Ese es el problema, y en todas las iglesias. No he visto a ninguna iglesia que no le pase eso. Los verdaderos cristianos, los que aman al Señor con verdadera fe, que son maduros, llegan tempranito, 10, 15, 20 minutos antes de que empiece la predicación. Eso muestra también madurez. Y muchas veces hemos visto cómo los cristianos son tan maduros en su vida secular, ¿verdad? No llegan tarde a sus reuniones, no llegan tarde a sus compromisos, no llegan tarde a sus fiestas. Son muy formales. Pero para las cosas del Señor, quién sabe. Bien. Entonces dice, no les pude dar viandas porque eran incapaces. Y ya Pablo, cuando recibe las noticias de que la iglesia de Corinto está mal, ¿verdad? Y que les manda esta carta, ya habían transcurrido quizás otros 6, 8 meses más.
Dice, eran incapaces en el momento que yo estaba con ustedes, pero aún todavía son incapaces. Porque si ustedes hubieran estudiado, hubieran leído, hubieran estado atentos a las cosas de Dios, aunque yo los hubiera dejado con deficiencias, no estarían en el problema que están pasando. Las iglesias, si oran, pueden inclusive, ¿verdad? A veces sin pastor o sin predicador, si son maduras, pueden sobrevivir y seguir adelante hasta que el Señor les mande otro predicador, otro pastor. Y ahí se ve la madurez de esa iglesia. Pero Pablo dice, la de Corinto se está desbaratando. ¿Por qué razón? Porque todavía son carnales. Les interesa más el dinerito. Les interesa más las reuniones con sus familiares. Les interesan más, ¿verdad?, los asuntos del mundo. Y están teniendo grandes problemas por esa causa. Eran carnales y siguen siendo carnales. Bien. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Dice, cuando un cristiano, Pablo dice, los cristianos, cuando son todavía carnales, tienen celos. Y no estoy hablando de celos como esposos o como esposas o como parejas, no. Tienen celos entre los de la iglesia. Hay ese maestro, esa maestra, o ese hermano, ese mujer, y aún, hermanos, aún entre los pastores, porque debe haber no un solo pastor, sino tiene que haber 2 por lo menos en cada iglesia. Y si hay 3, mejor. Y si hay 4, mucho mejor. Dice, pero hay celos todavía en ellos, entre los dirigentes, entre los pastores de la iglesia. Dice, hay contiendas, es decir, hay luchas. Cristianos peleando entre ellos mismos, siendo hermanos de la misma congregación. Increíble. Increíble. Y sigue pasando, ¿eh? El Señor es bien claro, dice, podrá pasar, ¿verdad?, el mundo, pero mi palabra no va a poder pasar. Ni una tilde, ni una jota pasará sin que se cumpla. Y dice, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas o luchas y disensiones, es decir, divisiones. Dice, esto es muestra de ¿qué? Que son carnales. Esa es la muestra de que son carnales. En una iglesia madura, hermanos, esto ya no pasa. Y si llega a pasar, inmediatamente se resuelve. ¿Verdad? Se resuelve. Y andáis como hombres, es decir, cuando esta iglesia es de una cantidad grande de carnales, entonces se portan como hombres. Dios al cristiano lo hace varón y a la mujer la hace varona. ¿Por qué? Porque el nivel espiritual al cual Dios nos quiere llevar es a la estatura de un varón perfecto. Y para poder ser varón, tenemos que llegar a cierta madurez. Para llegar a ser una varona, necesitamos que llegar a un nivel
Ya entre nosotros, entre los cristianos, ya no debe haber que somos hombres, eso ya no. Somos varones, o debemos de ser varones, y debemos portarnos como varones. El varón es un nivel arriba espiritual del hombre, y la varona igual. Cuando Eva, ¿verdad?, después de que el Señor reprende al diablo, a Eva y a Adán, después de que Adán le pone varona, vamos a Génesis 2, versículo 23, Génesis 2, 23 dice: dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Dios le dio la potestad de ponerle nombres a todos los seres vivientes a Adán. Dice Adán, es varona. Ahora vean cómo le pone, después de que el hombre ha caído, vean cómo le pone. Dice, vean el 3:20, dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, llamó Adán el nombre de su mujer Eva, es decir, le puso nombre de Eva, ya no le puso varona, era Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ya nada más le puso Eva como nombre de mujer. ¿Por qué? Porque ya había caído el género humano delante de Dios. Pero en Cristo nosotros regresamos a esa misma dignidad que teníamos antes de haber pecado Adán y Eva, y entonces, ¿cómo somos? Ahora somos varones. Varones sí, varonas. Pero los cristianos, o la mayoría de los cristianos, todavía no se comportan como varones ni como varonas. Bien, vamos a regresar a Corintios. Bien, dice entonces, todavía como hombres caídos. Ya no son caídos, ¿no? Ya regresaron a la dignidad que Dios les dio, pero todavía se comportan como hombres caídos, es decir, como hombres que no hubieran conocido de Cristo. Bien, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. El carnal dice y cree que los hombres son sus maestros. Fíjense bien, cuando una iglesia es inmadura, falta el pastor titular, se les avisa que van a dejar de ir y que va a estar el pastor auxiliar o el copastor, como queramos llamarlo, y la mitad de la iglesia deja de ir. En la iglesia de Corinto eso pasaba. No estaba cuando se fue Pablo, ¿verdad? Quizás pasaron 1 o 2 meses y la iglesia iba bajando de asistencia. Llega Apolos y Apolos empieza a levantarlo nuevamente. Pero deja de estar Apolos y nuevamente se va a la media iglesia. Es decir, se vuelven seguidores ¿de qué?
de hombre. El cristiano maduro no sigue a los hombres. El cristiano maduro sigue a Cristo. Es a Cristo a quien debemos de seguir. Él es el camino, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan, es Jesús. Hace unos años, una mujer que había andado en muchas iglesias y buscando al Señor, ¿verdad? Y anduvo entre presbiterianos, bueno, todo lo que se llama religión. Y llegó a Monte Sion, una iglesia muy buena. Esta mujer había llegado verdaderamente a los pies del Señor Jesucristo y se asentó en esa iglesia. Después llegó el tiempo en que había que mostrar su madurez. Un domingo sus hijos e hijas se juntaron en la mañana a desayunar con ella, los que eran casados y solteros, pero también ya grandes, y le dijeron: madre, pues venimos a desayunar. Dicen, pues les hago y les preparó de desayunar. Pero la iglesia estaba a 10 minutos de ahí de su casa, y faltando 12 o 13 minutos les dijo: hijos, me disculpan, pero yo me tengo que ir a mi iglesia. Sus hijos se molestaron y le dijeron: oiga, madre, ¿cómo prefiere a su pastor que a nosotros? Y él le dijo: no, yo no prefiero a mi pastor o al pastor de la iglesia. Si yo no voy a ver al pastor, yo voy a ver a mi Señor, y mi Señor es Jesucristo. Sus hijos molestos le dijeron: ¿sabes qué? Te vamos a acompañar y vamos a desenmascarar a ese gringo mentiroso, porque el hermano Kevin es gringo, es de Estados Unidos. Y estos hombres acompañaron a su madre, y cuando salieron maduros y se bautizaron. La madurez de un hombre o de una mujer cristiana lleva a que sus hijos también tengan la misericordia de Dios para ser llevados a los pies de Jesucristo. Esta mujer había llegado a la madurez espiritual y el Señor había recompensado esa madurez. Bien, entonces dice Pablo, son carnales porque algunos dicen que son de Apolos, otros son de Pablo, pero en realidad están siguiendo a los hombres que no son sus verdaderos maestros, porque el Señor Jesús es muy claro en el Evangelio cuando dice que Él es el único maestro. Es el único. No hay más maestro para los cristianos que Jesús. Bien. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, están siguiendo. Vean, dice Pablo, dice, están siguiendo a servidores. Fíjate bien, hermano. Un servidor, si tú quieres alojamiento en una casa y tú le dices al sirviente, ¿sabes qué? Dame alojamiento. El sirviente te va a decir, y lo más seguro es que diga que no, ¿verdad? Pero si dice que sí, va a decir, pero si se da cuenta, el dueño te va a echar.
y quizás hasta te lleve a la cárcel pensando que eres un ladrón. Dice, están siguiendo a alguien que junto con ustedes sirven a Él, a Jesús. Y que ninguna potestad, ningún derecho, ninguna autoridad tenemos sobre la iglesia. Ahora quiero que vean eso. Pablo lo está diciendo en el sentido estricto, ¿no?, del entendimiento cristiano. Pablo tenía autoridad, pero ¿en cuanto a qué? En cuanto a la doctrina, en cuanto a la enseñanza. Pero él no puede decir, yo te voy a dar autoridad, o yo voy a darte permiso de hacer esto, o esto, o esto, o esto otro. Porque el de la autoridad es Jesús. Bueno. Y si había autoridad en Pablo, estaba limitada. Así los pastores tenemos que entender que tenemos una autoridad limitada. Y a veces las iglesias han comprendido tan mal esto, o que se van a un extremo, ¿verdad? A veces no respetan para nada al pastor, y está mal. Pero a veces le llevan a tanto respeto y a tanto ensalzamiento que pareciera que ellos son el Cristo. O que son el buen pastor. El buen pastor es Cristo. Bien. Pablo dice, están siguiendo a servidores que nada pueden hacer por ustedes, si no es con permiso del verdadero amo, ¿verdad?, del verdadero dueño de todo esto. Bien. Dice, ¿y qué es Pablo y qué es Apolos? Solamente somos servidores, por medio de los cuales habéis creído. Dice, para lo que estos servidores sirvieron, ¿para qué? Para llevarlos a Cristo. ¿Y qué están haciendo? Se están brincando a Cristo. Fíjense bien. Dice, somos servidores de Cristo, que los llevamos a Cristo, pero ahora ustedes, ¿verdad?, se brincan la autoridad de Cristo y quieren seguir a los hombres. Cuando alguien se brinca la autoridad de Cristo, está brincando también la autoridad de Dios. Y finalmente, si están siguiendo a los hombres, también juntuamente con ellos van a tener problemas. Ese es el problema. Por eso muchas falsas doctrinas hoy en día tienen boga y tienen poder sobre las iglesias, porque se saltan la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, se ve en la Biblia. Por eso fructifican las falsas doctrinas, porque nos saltamos la autoridad de Cristo a través de no tomar en cuenta la Biblia, ¿verdad? Lo que decía nuestro Señor Jesús allá en Mateo, cuando les dice a los saduceos que erráis ignorando, ¿verdad?, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pues es lo que está pasando ahí. Y así pasa muchas veces en las iglesias hoy en día. Bien. Dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, nos llevamos a Cristo y por medio de nosotros creyeron, pero fue
por lo que el Señor mismo nos dio, por lo que Él mismo nos dio. Dice, se están saltando a la autoridad porque nosotros los llevamos a Cristo. Pero ¿qué creen? Dice Pablo. Aún lo que nosotros les dimos no es de nosotros. Aún lo que nosotros les dimos no es de nosotros. Entonces de ninguna manera es válido, ni de ninguna manera es justo delante de Dios que sigamos a los hombres. Por ningún motivo. Porque todo es en Él, por Él y para Él. Así de simple. Bien, ahora, el 6. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Fíjense bien, hermanos. Yo puedo haber puesto una semilla muy buena. Puedo haber puesto en un terreno muy buena semilla, la escogí, la compré muy fina. Quizás mi socio se dedicó a regar el campo y se veía todo bien, ¿verdad? Pero si Dios no quiere, no pasa nada. No pasa nada. Muchos cristianos creen que el que los llevó a Cristo fue el pastor o el predicador o el ganador de almas. No. Dios permitió que esos hombres, esas mujeres llegaran a Cristo. Amén. Fue el deseo de Él. Y si hay crecimiento en Él, es también por la obra de Dios. Hace unos meses un hermano le dijo a otro hermano cristiano, no, yo tengo un pastor que qué bárbaro, no hombre, sabio, muy sabio, dice, no creo que nadie le gane. A cualquiera que le presente, no le gana a mi hermano, a mi pastor. El hermano le dijo, ¿de veras? ¿No crees que le gane? No hay quien le gane. Al que quieras. Le dijo el hermano, pues yo creo que al mío sí no creo que le gane el tuyo. Porque el Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Hoy en día se dice es mi pastor, no es mi pastor, es el pastor de la iglesia. Es el pastor de la iglesia, es mi hermano pastor. Sí es válido, es mi hermano pastor. Bien. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Toda la gloria es para Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, así que le están dando la gloria ¿Y a qué lleva eso? Díganme. ¿A qué lleva? A idolatría. Así de simple. En Corinto estaban cometiendo idolatría y no se daban cuenta.
Y uno de los pecados más grandes delante de Dios es eso, la idolatría. El pueblo de Israel tuvo grandes problemas con el Señor por causa de la idolatría. Están cayendo en idolatría y ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son carnales, niños espirituales, ¿verdad?, que todavía reciben leche, son incapaces de comprender esto, incapaces. Fíjense qué tan grave estaba el asunto ahí. Esta idolatría en el pueblo de Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dice, un cristiano maduro entiende que nada es. Nada es. Nada es. Que sin el Señor, nada es. Si somos algo, es por Él y es en Él. Bien, ¿sí? En el maduro entiende que nada es. Sino que Dios, ¿ya?, ninguno, o sea, ningún ministerio, ni el que riega, el maduro entiende que nada es. Dios es el que permite todo, ¿no? El que hace todo. En el mundo dice, yo no sé por qué lo dicen, pero siempre dicen, Dios dice que ayúdate que yo te ayudaré. Qué barbaridad, ¿verdad? Qué barbaridad. Ayúdate que yo te ayudaré. Qué bárbaro. Pero bueno, así está el mundo y a veces también los cristianos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son? Fíjense bien qué dice, ¿eh? El que planta y el que riega una misma cosa. Si lo vemos en el plano terrenal, somos iguales. Somos iguales. O sea, el que hace un ministerio, el que lleva a cabo un ministerio y otro, dice, son una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Servidores. Sí, somos servidores. Fíjense bien. Si trabajamos, entonces somos servidores. Pero si no, nos quedamos en cosa. No somos, dice, los cristianos dicen, Señor, hazme un instrumento. Y los pastores le dicen, sí, hermano, que sea usted un instrumento. No, hermanos, en verdad, fíjense bien, esto es un borrador.
Y es un instrumento, haga o no haga nada. Si está en una bodega por 20, 30, 40 años y después en esa bodega hay un incendio, se quema y siguió siendo un instrumento. No fue utilizado por nadie. El cristiano no debe de ser un instrumento. El cristiano tiene que ser un utensilio. Es decir, un instrumento de uso continuo. Eso es lo que tiene que ser un cristiano. Pero los cristianos se quedan en cosa porque dicen, Señor, que yo sea un instrumento. Y sí son un instrumento de injusticia, un instrumento de piedra de tropiezo, un instrumento que nunca es utilizado quizás por Dios. El cristiano no debe ser un instrumento, tiene que ser un utensilio, es decir, un instrumento que esté constantemente siendo utilizado por Dios. Eso es. Y los pastores, sí, hermano, que usted sea un instrumento. Y va a ser un instrumento en su casa y en su cama, solo ahí. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dice, somos servidores, pero cada uno, según lo que trabaje, según su esfuerzo, según su trabajo, según su estudio, cada uno va a recibir un premio, una recompensa. Dios no nos tendría que dar nada, hermanos. Nada, porque somos de Él, somos esclavos, somos comprados por Él. Pues nada merecemos. Pero Él en su misericordia dice, bueno, mira, tú te esfuerzas, tú trabajas, tú estudias, tú le echas ganas, entonces yo te voy a dar un premio. Te voy a dar una recompensa. Recompensa quiere decir adicional a lo que tú has desarrollado, a lo que tú mereces, ¿verdad? Y en realidad, ¿qué? Pues no merecemos nada, ¿verdad? No merecemos nada. Somos una misma cosa que necesitamos hasta para movernos de Él. Entonces no merecemos, no necesitamos ni merecemos una recompensa, pero Dios dice, bueno, te voy a recompensar. Es decir, dar algo más de lo que tú mereces. Entonces, Él es da sin merecimiento. Bueno, dice el 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, nosotros colaboramos ¿con quién? Con Dios. O sea, ayudamos a Dios. Es nuestro trabajo ayudar a Dios. Pero en realidad el resultado y el abono, la tierra, el crecimiento, la planta misma, todo es de Dios. Todo es de Él. Nosotros, pues, hicimos una parte, ¿verdad? Pero no con nuestras cosas, sino con las cosas de Dios. Es decir, trabajamos con propiedad, con propiedades de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Nada es de nosotros, por eso nosotros no ¿qué? Somos servidores, no somos los artífices ni los dueños de nada.
todo estamos haciendo en propiedad ajena. A veces los pastores, hermanos, se adueñan de la iglesia. Creen que es su iglesia. Y he oído a muchos cristianos: yo voy a la iglesia del hermano Pedro Juárez, y voy a la iglesia del hermano Carlos Santana, y voy a la iglesia ya no más falta que digan: voy a la iglesia de San Hipólito, ¿verdad? Y los pastores se la creen. Y los pastores se la creen. Creen que es su iglesia, creen que es su obra. Y los cristianos se la creen también. Qué terrible. Bien. Bien. Ustedes trabajamos con propiedades de Dios y la obra y todo es de Dios. Todo. No se les olvide también ustedes. Bien. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, es decir, voy a borrar un poco de acá, mis hermanos. Dice Pablo, ¿qué es un perito? Perito es un experto. Soy un experto. Cuando alguien quiere edificar una obra, o hacer una obra, o llevar a cabo un proyecto, y quiere que salga bien, necesita un perito, es decir, alguien que esté bien enterado, ¿verdad? Que sea un experto, que sepa hacerlo. Y entonces dice Pablo, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice, hasta mi sabiduría, mi capacidad, me fue dada por Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Es decir, los cimientos. Dice Pablo, yo puse los cimientos. Luego dice, y otro edifica encima, ¿verdad? Es decir, ya puse los cimientos, luego empieza la obra, ¿verdad? Los muros, ahí están los muros, y otro empieza, ya puso los muros, y luego otro pone las ventanas, ¿sí? Otro pone las ventanas, las puertas, dice, pero dice, yo puse el fundamento, es decir, los cimientos, y otro edifica encima.
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el otro puso ¿qué? El primer piso. Pablo, los cimientos. Ahora, fíjense bien, ¿eh? Dice, yo puse los cimientos, otro, el predicador, el primer piso. Pero ahora a ustedes, ¿qué les toca? Poner otro piso. Poner el segundo, tercer, en el que estaba aquí. El compromiso, fíjense bien, un niño no tiene compromiso. Dice, pero ahora ustedes tienen el compromiso, si es que quieren llegar a la madurez, si quieren llegar a ser ¿qué? Cristianos maduros o cristianos espirituales. Tienen esa obligación. Ya está puesto los cimientos, ya está puesto el primer piso. Ahora, ¿qué les toca a ustedes? Poner el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, todos. Esa es su obligación. Pero no han entendido eso. ¿Por qué? Porque son todavía niños espirituales. Ya no es responsabilidad del pastor, ya no es responsabilidad mía, dice Pablo, sino ahora ustedes son los de la responsabilidad. Y si no lo hacen, el problema va a ser de ustedes. No va a ser mío. Ni va a ser tampoco del pastor. Si él puso e hizo el primer piso, hasta ahí llegó, hasta ahí es la responsabilidad de Dios. Bien. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está, bien. Ahora, fíjense bien. Voy a borrar todo esto, no falta, ¿verdad? Ya. Ahora, fíjense bien. Dice, ¿a quién estaban poniendo como fundamento? Fíjense bien qué dice aquí nuestro Señor Jesús, por el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿verdad? Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A quién estaban poniendo como fundamento ellos? ¿A quién más? Al hombre. De ahí la idolatría, ¿no? El fundamento. Dice, nadie puede poner otro fundamento que ya está puesto. Nadie. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, dice, bueno, voy a poner aquí, ya está aquí Pablo. Es decir, aquí es ¿cómo se llamaría? El que pone la iglesia, ¿cómo se llama? ¿Qué pone la iglesia? Pastor. No. No, ¿cómo le llamamos? Es el que aún nos puso, ¿cuáles son los primeros? Los ministerios. Profetas. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Evangelista. Pastor Y maestro. Pero al apóstol, ¿cómo le estamos llamando hoy en día? ¿Cómo le llamaríamos? Misionero. Misionero. ¿Ah? Pablo,
apóstol y misionero, pone el cimiento. Si me equivoco en una letra, perdón, hermano. Luego llega el predicador, ¿verdad? O el pastor que queda en lugar de Pablo. Y este es el primer piso. Predicador. O pastor. O predicador. Bien. Y lo dice, ustedes tienen que edificar. ¿Sí? Dice, si su obra es de oro, o de plata, o de qué más, piedras preciosas, madera, hojarasca, heno, ¿y qué más? Hojarasca. ¿Qué va a pasar? Dice, será probado tu pueblo. exacto. Ahora, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Estos pisos de qué son? ¿Son de la iglesia o son pisos míos? No. Sí, sí. Pero lo que está diciendo Pablo, yo como hombre puse esto. El pastor como hombre puso esto. Ahora tú como hombre creyente, ¿verdad? O mujer creyente. Este ya no es la iglesia, este es mi cuerpo, mi persona. Esto es mi persona. Sí, ya no es a nivel iglesia. Primero, fíjense bien, lo trata a nivel iglesia y después lo trata a nivel personal. Dice, esta es mi vida espiritual. Si yo edifico mal, si lo hago con oro, va a aguantar mucho, va a valer mucho. Si lo hago con plata, va a valer también mucho. Si es con piedras preciosas, también va a valer mucho. Pero si la edifico con madera, ¿cómo va a ser? Este segundo piso estará más o menos bien, ¿verdad? Pero si a este de madera le pongo encima otro, pues ya no va a estar tan bien, ¿verdad? Y sobre este, pero ese es en caso de que fuera de madera. Pero si en lugar de utilizar madera, esto es, fíjense, es a propósito. ¿Esto qué es? Materiales que se pueden quemar muy fácilmente. Materiales que se pueden quemar fácilmente. El oro aguanta grandes temperaturas. La plata aguanta grandes temperaturas. Las piedras preciosas también aguantan grandes temperaturas. Pero la madera se quema rápido. El heno, pues, y la hojarasca, esa es la vida espiritual de muchos. ¿Con qué estás edificando tu vida espiritual? Ahora, dice, finalmente, el que es dueño de todo, que es dueño de la iglesia, es dueño de todos los que están en la iglesia, de todos los que están en la congregación, va a tener que juzgar. Porque finalmente de alguna manera es obra de él. Es la obra de él. Y si somos servidores, dice Pablo, somos servidores, estamos participando de su iglesia, de su obra, de Dios, de la obra de nuestro Señor Jesucristo, pues Él tiene que juzgar, porque es su obra. Dice, pero hay cristianos que por inmadurez están edificando con madera. Otros todavía peor, con heno.
o con hojarasca. Es decir, con cosas flamables, pero además sin valor. Sin valor. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, se va a dar a conocer. ¿Dónde se va a dar a conocer? ¿En qué momento? Cuando yo sea juzgado. Sí, pero no. Va a haber un lugar. En el arrebatamiento nosotros vamos a estar allá y el Señor va a dar galardones, es decir, las recompensas. El primer tiempo, desde empezando el arrebatamiento, va a haber una reunión de santos, va a haber un culto y después va a haber este evento, se va a dar los galardones y toda una serie de cosas.